Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias. Tema: Importancia de la estadística en el método científico. Integrantes: Carlos Tawa, Jacqueline Boloto, Franklin López, Lisa Moyolema. Etapas del método científico. Método científico es una secuencia de pasos que nos permite explicar hechos o fenómenos de la naturaleza a través de una actividad científica. Las etapas del método científico fueron desarrolladas durante miles de años, desde la época de los antiguos filósofos griegos y persas. Tenemos tres etapas del método científico, las cuales son las siguientes: observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones. Observación. Los científicos se caracterizan por una gran curiosidad y el deseo de conocer la naturaleza. Cuando un científico encuentra un hecho o fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con atención. La observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Ejemplo: queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Para ello, dejamos caer desde una misma altura una tiza y una hoja de papel. Observamos que la tiza llega mucho antes que el papel al suelo. Si medimos la masa de la tiza, vemos que es mayor que la masa del papel. Formulación de hipótesis. Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el porqué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Ejemplo: podemos formular como hipótesis el siguiente razonamiento: ¿cae con mayor velocidad el cuerpo que posee mayor masa? Experimentación. Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si es cierta. Para ello, realizará múltiples experimentos codificando las variables que intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis. Experimentar consiste en producir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, codificando las circunstancias que se consideren convenientes. Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes magnitudes físicas. De esta manera, pueden estudiar qué relación existe entre una magnitud y otra. Ejemplo: si lanzamos la tiza junto a una hoja de papel arrugada, vemos que llega al suelo prácticamente al mismo tiempo. Si seguimos esta línea de investigación y lanzamos una hoja de papel arrugada y otra hoja sin arrugar desde la misma altura, vemos que la hoja arrugada llega mucho más antes al suelo. Emisión de conclusión. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis está correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. La emisión de las conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. A veces se repite ciertas pautas entre todos los hechos y fenómenos observados. En este caso, puede enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general, se expresa matemáticamente. Como ejemplo tenemos: a la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que no es la masa la que determina que un objeto caiga antes que otro en la Tierra, más bien será la forma del objeto la determinante. Como comprobación de nuestro resultado, deducimos que nuestra hipótesis inicial era incorrecta. Tenemos, por ejemplo, el caso de un paracaidista. Su masa es la misma
con el paracaídas abierto y sin abrir. Sin embargo, cae mucho más rápido si el paracaídas se encuentra cerrado. Los usos y abusos estadísticos. En repetitivas ocasiones se ha enfatizado la utilidad de la estadística y la amplia variedad de problemas que puede resolver. Entre ellos tenemos sería más fácil nombrar un campo en donde no se utiliza la estadística que señalar uno en donde la estadística desempeñe un papel importante. Existen tres que son: en la educación, se usa mucho para descubrir resultados de pruebas; en la ciencia, ya que los datos obtenidos en experimentos deben recogerse y analizarse estadísticamente para tomar una decisión; y en los gobiernos utilizan la estadística para la recolección de información en sus diversos campos. Los abusos de la estadística. Los abusos de la estadística suelen ser muy pintorescos y a veces ocasionan muchas dificultades. A numerosas personas les preocupa la lejanía de las descripciones estadísticas y a otras les preocupa toda la información, debido a que creen que es falsa. Y sin embargo, la mayoría de las mentiras estadísticas se deben a cuatro factores muy importantes, los cuales tenemos: el primero, que es la utilización de valores estadísticos inadecuados; el segundo, la utilización de valores estadísticos abiertos y no explícitos; el tercero, utilización de datos derivados de un diseño experimental defectuoso; y el último, que es una mala presentación de resultados. Conceptos básicos de estadística. Bueno, la estadística no es nada más que un recuento, una ordenación, una clasificación de datos que han sido obtenidos en un determinado campo a partir de observaciones que hemos hecho, ¿no? Y de esta manera hacer comparaciones y sacar conclusiones con los resultados que hemos obtenido. Para entender mejor lo que es la estadística, revisemos algunos conceptos de diferentes autores que hemos encontrado. Profundicemos este tema. Según Esperanza Moret nos dice que la estadística es un conjunto de teorías y métodos que son desarrollados, organizados y analizados los datos con el fin de sacar conclusiones. German Ditt nos dice que la estadística es básicamente una matemática aplicada, es una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones. Entonces diríamos que la estadística recoge datos, los organiza y los representa en cuadros estadísticos, los analiza a través de los diagramas que obtengamos y para finalmente obtener conclusiones. Entonces notemos la importancia de la estadística. Listo, ahora definamos términos que encontraremos en este curso de estadística. Entonces diríamos que población es un conjunto de todos los elementos a los que se le somete un estudio estadístico. Entonces la población estaría conformada por individuos que poseen cierta información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, en una universidad hay 16.000 estudiantes
que básicamente sería lo que es la población. La población puede ser una ciudad, un país también puede llegar a ser un continente. Otro término, individuo. Individuo o unidad estadística es cada uno de los elementos que componen la población. Anteriormente hablamos que la población estaba conformada por individuos. Entonces los individuos, valga la redundancia, son elementos que componen la población. Si regresamos al ejemplo de la universidad, el individuo diríamos que es cada estudiante con su respectivo código y su número de cédula. Notemos que cuando hablamos también de individuos, también pueden referirse a animales en un ecosistema, microorganismos en una concentración de biomasa, etc. Otro término que encontraremos es muestra. Nos dice que la muestra es un conjunto representativo de la población de referencia. El número de individuos de una muestra es menor que el de la población. Entonces la muestra sería un subconjunto de la población. El mejor resultado para un proceso estadístico sería estudiar a la población, pero nos resultaría muy complejo e imposible, ya sea porque supone un costo económico alto o porque requiere demasiado tiempo para hacer esta investigación. Es por ello hacer mejor una muestra. Un último término que encontraremos en estadística es el muestreo. Nos dice que el muestreo es la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. Entonces, en términos generales, el muestreo no es nada más que un procedimiento empleado para obtener uno o más muestras de una población. Diríamos que también es una técnica como por ejemplo una encuesta aplicada una vez que se ha calculado la muestra. Operaciones básicas estadísticas. Empezamos con la suma de celdas individuales. Existe más de una forma para realizar las sumas. En el ejemplo siguiente vamos a realizar la suma de los valores de las celdas B4, B5 y B6, para lo cual colocamos el cursor donde queremos que vaya el total, en el B7. Antecedemos del signo igual y seguidamente ponemos la primera celda B4, luego ponemos el signo más, la siguiente celda B5, otra vez el signo más y la última celda B6. El resultado obtenemos en la celda B7. Ya. También tenemos la suma utilizando el icono de sumatoria. Esta forma para sumar es generalmente más utilizada, ya que solo necesitamos colocar el cursor donde queremos que se totalice y hacer clic en el icono de sumatoria. Inmediatamente aparecerá en la barra de la fórmula la suma. Luego damos un Enter y aparece el resultado en la celda B8. Vamos a la siguiente, que es la resta. Se puede realizar operaciones de resta identificando en forma individual con los signos más o menos. Nos ubicamos en la celda donde deseamos obtener el resultado y al igual que el primer caso de las sumas, es necesario anteceder el signo igual. En el ejemplo, sumamos dos valores, el C4 más el C5, y restamos otros dos, que serían menos C6 y menos C7. El resultado lo obtenemos en la celda 8. Vamos a la multiplicación. Multiplicación. Para obtener la multiplicación entre dos o más valores, antecedemos el signo igual, colocamos cada celda del primer valor, luego utilizamos asterisco, otra celda para ingresar un segundo valor y Enter en el siguiente ejemplo.
vamos a obtener en A5 el resultado de multiplicar A3 por A4. En la división, para la división antecedemos el signo igual, ponemos la celda del primer valor, luego utilizamos el signo de división y la celda del segundo valor. En el ejemplo siguiente, en la celda 6, dividimos C4 para C5. Luego, entonces, en la barra de fórmulas aparece igual C4 dividido para C5. Tenemos el resultado. Y en la exponenciación, aunque estas operaciones son poco frecuentes, vale conocer que Excel también puede elevar a cualquier potencia un número dado. En el siguiente ejemplo utilizamos la fórmula igual 2 elevado al cubo. Esto equivale a 2 por 2 por 2, a lo que es lo mismo elevar 2 al exponente 3. Como resultado tenemos en la celda B4. Estas son las operaciones básicas de estadística. Gracias.